y puedan descansar el domingo. Pero no podrán descansar el domingo, porque al terminar la procesión se cerrará el templo y el domingo 6, así como lo hicimos el año pasado en este mismo sitio, Jesús estará en el suelo para la veneración de sus feligreses. Así es que podrán pasarlo igual viendo como sucedió este año. Para culminar esos actos que tendremos exhibiciones de sus trajes, de su orfebrería, de sus utensilios, de sus muebles, de todo. Durante todo el año tendremos exhibiciones cada mes y medio, cada 2 meses, para darle el culto y el mejor regalo que él se merece. Él es Jesús de la Merced. El 27 de marzo de 1655 era puesto a veneración pública la imagen de Jesús de la Merced. El Nazareno de los Viernes Santos cumple 365 años de devoción de los cucuruchos guatemaltecos. Unos dicen que el Nazareno de la Merced es la imagen que mejor representa el sufrimiento y la divinidad de Jesús. El dolor y la compasión se reflejan en sus facciones, de tal manera que despertó la piedad popular desde sus primeros años. Con el tiempo, le llegarían a atribuir milagros. Sobre sus espaldas lleva, además de la pesada cruz, una historia de 365 años que va unida a la vida de generaciones de guatemaltecos. Jesús de la Merced fue jurado como patrón hace 300 años. Según el historiador Miguel Álvarez Arévalo, esta escultura es la primera obra barroca hecha en Guatemala y también el primer nazareno. Fue esculpida por Mateo de Zúñiga entre 1654 y 1655, por encargo de Bartolomé Vázquez Montiel y Nicolás Pérez de Santa María, mayordomos de la Cofradía Penitencial de Jesús Nazareno del convento de Nuestra Señora de las Mercedes. Joseph de la Cerda realizó el encarnado de la imagen, que es lo que le da vida a la piel y las heridas del mártir. En total, tuvo un costo de 65 pesos. El 27 de marzo de 1665, el Nazareno, aún desarmado, fue llevado al Templo de la Merced. Lo armaron dentro de la sacristía y la pusieron en veneración. Desde ese momento, la población de Santiago convirtió al Nazareno mercedario en uno de los bastiones principales, al extremo de que cuando los terremotos de 1773 obligaron al traslado de la ciudad, el capitán general Martín de Mayorga mandó que la imagen se trasladara en 1778 y con ella se vino un significativo grupo de devotos que estaban indecisos. No se sabe con certeza el lugar o lugares donde fue venerada la imagen hasta que se construyó, a principios de 1800, el templo donde se encuentra actualmente en la 11 Avenida y Quinta Calle, Zona 1. Asimismo, existe una etapa en la historia de la cofradía que no se conoce, debido a que los documentos que guardaban los registros de esta agrupación se perdieron durante los gobiernos liberales que expulsaron a las órdenes religiosas del país. Tan solo una parte fue registrada en los libros de aumento de la cofradía, que se encuentran en el convento de Capuchinas. Jesús Nazareno de la Merced fue consagrado el 5 de agosto de 1717 por Fray Juan Bautista Álvarez y Toledo. Fue la primera imagen en América que recibió este reconocimiento eclesiástico. De premoniciones y otras anécdotas, la tradición popular ha creado historias relacionadas con la devoción a este nazareno. Hay quienes dicen que Jesús suda cuando la procesión pasa frente a Catedral Metropolitana. Ramírez Ortiz refiere una historia relacionada con una marcha que data de 1888. Historia de la marcha fúnebre, La Fosa. El compositor Santiago Coronado soñó que caminaba dentro del Templo de la Merced y vio que el nazareno no estaba en el camarín. Preocupado, Coronado recorrió el templo para buscarlo, pero no lo encontró. Cuenta el nieto de este compositor,
que de repente vio que la imagen emergía de una fosa que se encuentra frente a la capilla de Jesús y le dijo: «Ah, Santiago, carajo, ¿y mi marcha?». Fue cuando él dijo: «Le tengo que hacer su marcha a Jesús», y le puso por nombre La Fosa, porque de allí emergió. En este momento escucharemos una de las marchas fúnebres dedicadas a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced. Del autor Santiago Coronado, escuchemos La Fosa.
Esta fue durante mucho tiempo la marcha oficial de este nazareno. Al parecer, el hermano Pedro de Betancourt participó en la procesión entre 1657 y 1661. Entre 1910 a 1960, uno de los elementos más significativos de la reseña fueron las bandas de música. En algún momento se llegó a integrar una banda de hasta 100 músicos. La procesión de la reseña de Jesús de la Merced se realiza el día Martes Santo. Según los datos, en 1702 se celebró por primera vez lo que hoy se conoce como la procesión de la reseña. El cortejo procesional era distinto a los actuales. Las andas eran más pequeñas y recorrían solo las naves del templo. Participaban hombres y mujeres vestidos de disciplinantes, porque la cofradía en sus inicios era mixta. Ahora escucharemos otra marcha fúnebre. Escuchemos Redención. Devoción perenne.
A lo largo de su historia, Jesús de la Merced ha sido sacado en procesión derogativa por diferentes causas. Estas se encuentran debidamente documentadas. En 1717, el 23 de agosto por erupción del volcán de fuego. En 1724, por plaga de chapulín que afectó las plantaciones. En 1774, nuevamente por plaga de chapulín. La ciudad se encontraba en ruinas tras el terremoto del 29 de julio de 1773. 1783. Temblores en la Nueva Guatemala de la Asunción. 1789. Peste que acabó con el ganado. En 1801. Peste de langosta en El Salvador. En 1857. Rogativa por la paz. Invasión de los filibusteros a Nicaragua. En 1901, inicio del nuevo siglo. En 1976, terremoto del 4 de febrero, pidiendo el cese de los temblores. Salió del Colegio Loyola ante daños en el templo. Durante el recorrido se produjo un sismo sensible. 2001, 5 de enero, por el primer viernes del siglo y del milenio. El 18 de febrero de 1721, la cofradía solicita al ayuntamiento que se declarara a su imagen titular como patrón jurado contra las calamidades y de asistir a perpetuidad con una representación a la procesión de la Reseña. La cofradía fundamentaba la petición en lo siguiente: como es pública y consta la general devoción y especial afecto, existían ya pruebas de que los milagros de la imagen eran verdaderos, tanto en la ciudad como fuera de ella. Ha llegado la fama de sus milagros y noticias de su belleza, implorándole en las más precisas urgencias y necesidades. El ayuntamiento contestó positivamente a la solicitud de la Cofradía de Jesús Nazareno del convento de Nuestra Señora de las Mercedes, y el 28 de febrero de 1721 se dirigió a la iglesia de la Merced, con la solemnidad del caso, a realizar el juramento ante la imagen de Jesús Nazareno de la Merced en su capilla. Los documentos donde se hace constar el juramento existen y se encuentran en el Archivo General de Centroamérica. Un extracto del texto indica lo siguiente: se juraba por Dios nuestro Señor, por la señal de la Santa Cruz, que sobre dicha mesa está puesta, y por los 4 evangelios, celebrar la fiesta de la Santa Devotísima Imagen de Jesús Nazareno, ofreciendo perpetuar los martes santos por la mañana en forma de asistir a la reseña que se celebra en dicha iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes. Otra leyenda entre los devotos es que cada que se le pone una túnica conocida como la de las palomas, sucede algo malo. La primera vez fue cuando la imagen pasó frente al almacén La Paquetería y el inmueble se incendió. Esa era también la túnica que vestía Jesús para el terremoto de 1976. En 1998 se le puso de nuevo y las andas se incendiaron cuando iba pasando por la Segunda Calle y Octava Avenida, Zona 1. En este momento escucharemos la historia de Don Santiago Coronado. Hay cosas que parecen increíbles pero ciertas, pero que con la tradición oral van tomando vida en la narración, en el cuento. Cuando el sol va llegando al meridiano, da la impresión que los viejos barrotes de los balcones coloniales del centro histórico de la ciudad de Guatemala se van a fundir. Es Viernes Santo y la gente anda buscando al Nazareno de la Merced, que recorre viejas calles y avenidas llevando en hombros de quienes ofrecen su sacrificio en honor y amor al Señor. Ahí va él,
Por gusto buscar la sombra porque el sol baña todos los contornos con sus rayos quemantes. Calles y plazas están llenas de gente y vendedores. El ambiente es cuaresmal, eso ni quepa duda. Es la cuaresma chapina tan especial, tan única. Y vaya que hasta para eso somos especiales los chapines. A lo lejos, la música fúnebre va llegando a veces, el viento se la lleva para esparcirla por otros lados. El humo de los inciensos es notorio, se eleva en espiral como homenaje al Hijo de Dios. Los abuelos van de la mano de los nietos, que por poco los botan. El abuelo sonríe al notar su torpeza al caminar y pensar que los años no pasan por gusto. El abuelo recuerda en aquel momento a un hombre delgado, no muy alto, que iba dirigiendo a la banda de músicos en aquellos tiempos viejos. El abuelo le parece retroceder en el tiempo y ver todo igual, como cuando iba con sus padres o con la novia a ver la procesión del Señor de la Merced. Las notas de la marcha fúnebre de la fosa van invadiendo el entorno de quienes aprecian la procesión. Las filas de cucuruchos son interminables. Bajo el pallium, la figura respetuosa del padre Toruño, realizando a la par de los cucuruchos la caminata tradicional, y su memoria le retrasa y le hace ver otras fisonomías que quizás solo existen en la memoria del abuelo. Ahora, en las pupilas cansadas del anciano se reflejan otras siluetas y el marco de la marcha fúnebre la fosa, como que fuera la culpable de todo el proceso cambiante. En ese momento el abuelo se siente joven y ve la figura resaltada del hombre que dirige la banda. Ahí va don Santiago Coronado, dice la gente, con admiración. El abuelo se estrega los ojos pensando que está viendo visiones. Caminan otras cuadras para salirle adelante al cortejo procesional. Ahora, entre la gente, el abuelo distingue perfectamente al gran maestro que va escuchando cuando ejecutan su marcha preferida, la fosa. El abuelo se queda asombrado de ver aquellas figuras fantasmagóricas a plena luz del día. Los nietos ni cuenta se dan de la extraña experiencia por la que ha pasado el abuelo. Luego recuerda la vieja leyenda de la tradición oral guatemalteca, donde se comenta que en cada Semana Santa la figura de don Santiago Coronado, uno de los más grandes músicos de Guatemala, se aparece en las procesiones, aún después de varios años de muerto. Bueno, pues sí, hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, esta es una fase muy importante. Yo les digo esto: hay marchas fúnebres que se marcan, pero extraordinariamente, como la fosa. La fosa como que identifica a la cuaresma guatemalteca. Es ejecutada maravillosamente por los músicos y denota pues esa solemnidad, ese respeto colectivo hacia las imágenes de la devoción de los chapines. Según cuenta la historia, don Santiago Coronado escribió esta partitura, la musicalizaron, pero en esos días él falleció. Consecuentemente ya no escuchó la versión en una banda. Él fue un extraordinario músico egresado de la Escuela de Sustitutos de la Banda Marcial de Guatemala, en aquellos lejanos años. Don Santiago parece que murió en el año de 1934. Yo cuando voy al cementerio general paso viendo su tumba. Ahí en el Panteón de los Filarmónicos, ahí está la tumba de don Santiago Coronado. Bueno, pues total de que
se dice que hay personas que han visto a don Santiago Coronado en la esquina del Callejón de Jesús, o sea, 11 Avenida A y Quinta Calle, viendo pasar la procesión, y ahí se une a la banda, ya viejito, y va caminando, y conforme la gente lo ve, se diluye la figura entre la multitud. Eso dice la gente, y eso es la tradición oral. A mí no me lo crean, pues, por supuesto, ni lo estoy asegurando, pero es parte de un proceso, si ustedes quieren, fantasmagórico, de un hombre que fue muy famoso, sigue siendo famoso dentro de la estructura musical de las marchas fúnebres en nuestro país. Yo tengo un compadre que aprecio mucho, que es don Arturo del León, y en una ocasión me dice don Arturo, yo vi al maestro Coronado, ya ancianito, caminando por esas calles atrás de la procesión, y no le puse mayor atención, pensé que era una persona mayor que iba acompañando a la procesión, pero de repente el papá de él, ya murió el señor, le dijo, mira, mijo, porque el papá de él era músico, y le dijo, mijo, ahí va don Santiago Coronado. Cuando él volteó a ver, ya no había nadie, desaparecía a la vista de la gente en aquellas calles tranquilas de la Guatemala de antaño. Bueno, pues eso es parte de lo que yo les narraba anteriormente en torno, pues, a lo que a veces sucede en Semana Santa en nuestro país. Es momento de escuchar una marcha fúnebre dedicada a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced. Del autor Alberto Velázquez Collado, escuchemos Cruz Pesada.
Hablar de Jesús de la Merced es conocer la historia de toda una nación, reflejada en la piedad popular y devoción, bajo la cual toda una ciudad ha estado protegida, primero en Santiago de Guatemala y luego en el Valle de la Ermita. Los datos históricos en cuanto al Nazareno Mercedario son precisos y certeros. ¿Cómo no recordar su consagración en 1717, siendo la primera imagen en toda la América española en recibir este homenaje? Situación que se reafirmó para 1721, cuando se le jura patrón de la ciudad contra pestes y temblores por parte del ayuntamiento, hasta la ruina de 1773 en el Valle de Panchoy, tras múltiples luchas entre traslacionistas y terronistas. Ahora escucharemos del autor Alberto Velázquez Collado la marcha fúnebre Penitencia.
Dejó su ciudad entre ruinas y partiendo junto con sus vecinos en un largo peregrinaje que se concluye en 1778, cuando llega a este valle donde siguió protegiendo a sus devotos contra pestes y guerras, como la librada por el general Rafael Carrera contra los filibusteros en toda Centroamérica, situación por lo cual fue nombrado capitán del ejército de Guatemala. En este momento escucharemos la aparición de Jesús de la Merced. Leyendas y relatos de Cuaresma y Semana Santa en Guatemala. El Nazareno de la Merced llamado de la Reseña. La procesión de la Reseña, dicha procesión marca el inicio de las conmemoraciones cuaresmales en el templo mercedario de la ciudad de Guatemala. Es el mismo Nazareno que sale en procesión el Viernes Santo en horas de la madrugada y entra a su templo a las 3 de la tarde. Uno de los puntos importantes que se apreciaban antiguamente en este cortejo procesional era la forma en que algunas casas los vecinos le cantaban al Nazareno a su paso. Grupos de damitas formaban un pequeño coro acompañadas con los viejos armonios para hacer marco musical a las voces femeninas y en otros casos a las de hombres. Lamentablemente, dicha costumbre piadosa desapareció con los años en el legendario barrio de la Merced. El martes santo de cada año, el barrio mercedario se viste de lila en sus balcones de casas antañonas, alegrando el paso de la procesión de la Reseña. Bellas moñas moradas y amarillas se colocan en los balcones y se riega pino en las banquetas. Hay fiesta en el barrio. Los heladeros y vendedores de globos con sus campanitas suenan a fiesta en ese barrio. Los primeros van con su tintineo y los segundos con sus globos de colores dan el toque especial al día grande de la Semana Mayor. Ya desde antes de las 8 de la mañana todo es preparativos para dicho cortejo. Corría el año de 1934 y desde una noche anterior los preparativos para cantarle al Señor de la Reseña se apresuraban en el interior de las casas y especialmente en la residencia de doña Josefina Grajeda Méndez y Bustamante. Fiel a las tradiciones católicas, ella siempre reunía al grupo, contrataba al maestro Cojulum y en carreta de mano llevaban el armonio muy temprano. La víspera de aquella fecha llegó procedente de una finca lejana de Tucurú, Ismaela Pop, quien llegaba a laborar a la casa de doña Josefina. Dicha niña se había criado en el monte, lejos de toda señal de progreso y menos de una orientación cristiana. Doña Josefina se había comprometido con una de las tías de la Patoja a darle educación y trabajo. Doña Josefina no tenía idea siquiera de que la jovencita en mención apenas sabía hablar español y menos conocer algo de la religión de doña Josefina, la católica. Que si no sabía ni leer, ¿cómo iba a conocer algo de todo aquello? Como decían antiguamente las abuelas, la pobre de la Anselma estaba como gallina comprada. No sabía qué hacer, ni en dónde pararse, ni cómo ponerse. Desconocía aquella niña todo lo que estaba sucediendo y para qué eran las preparaciones. Bueno, mija, ordenó doña Josefina,
Lo primero, un buen baño, porque aquí todos nos bañamos todos los días. Y en el segundo patio está otra pila llena de agua para que te guacalies. Menos mal que hacía calor. Y Anselma cumplió con la orden dada por la señora. Más tarde le indicaron que se fuera a descansar. Hasta su cuarto llegaban las voces del ensayo del coro que había improvisado doña Josefina. La casona era grande y Anselma fue recorriendo todo el segundo patio. Había un cuarto de chunches viejos y otro lleno de fotografías de la familia. Se quedó sentada pensando en su terruño Tucurú, con sus grandes montañas y ríos caudalosos que ella había recorrido. De pronto alguien ocupó su atención por un momento. Pensó que era alguien de la casa, pero conforme la figura humana se fue acercando, pudo ver a un hombre de regular estatura, de barba y pelo fino ensortijado. Le vio con una túnica roja, sandalias y una mirada dulce llena de piedad. La niña le vio y sonrió con el desconocido. El hombre acarició su cabeza. ¿Cómo te llamas?, preguntó el desconocido. Anselma Pop, y soy de Tucurú, pero me trajeron a trabajar con doña Josefina. ¿Y usted aquí vive? Ahora el hombre sonrió y le respondió: sí, vivo aquí y en todas partes. Pensé que me conocías. La niña negó con la cabeza y el hombre continuó: bueno, me conocerás muy pronto y lo que necesites, pídemelo que te lo daré. El extraño personaje se fue rumbo al primer patio, caminando por todo el corredor. Al otro día, ya a las 5 de la mañana, todos estaban levantados y bañados. A la hora del desayuno se comentó el hecho que Anselma lanzaría los ramos de flores al señor de la reseña al paso por la casa. Le explicaron, y es más, le indicaron que era una tradición lanzarle flores al nazareno. La verdad era que Anselma no entendía nada de todo aquel proceso, porque no entendía, pero eso sí, seguía las instrucciones. A cada paso iba descubriendo un mundo que no era el suyo. Qué lejos estaban los pájaros con sus bellos cantos, el aullido de los coyotes por las noches y el verde de las montañas con azul profundo del cielo. El rancho y su gente que ya no estaba con ella. Habían fallecido, y por eso la tía la envió con doña Josefina. Sacaron el armonio a la ventana, desde ahí le cantarían al Señor. Anselma regaba el pino en la banqueta, teniendo listas las flores, rosas y de todas clases para lanzarlas al Señor a su paso por la casa. Anselma pudo ver cómo la gente se aglomeraba frente a la casa y cómo los cánticos religiosos sobresalían de las gargantas del coro, de las sopranos, que ante el silencio de la muchedumbre que acompañaban el cortejo, dejaba escuchar su bien timbrada voz una que otra persona. Anselma continuaba sin comprender qué pasaba. Ella no tenía ni idea de lo que era una procesión, menos una imagen religiosa. Cuando el nazareno era colocado frente a la casa de doña Josefina y los cánticos parecían más sonoros, confundidos con el incienso y el olor a pino, doña Josefina le hacía señas a la niña para que procediera a depositar las flores en el anda del Señor, pero ella estaba como fuera de sí.
Su vista estaba puesta en la figura del Nazareno, a quien lo vio en forma inocente, pensando que era una figura real. Ella le hacía señas para que le mirara. Finalmente fue doña Josefina la que le arrebató el ramo de flores para lanzarlos en las andas del Señor. ¿Qué te pasa, mujer? Por Dios santo, ¿te quedaste como muda?, inquiría la dama un tanto molesta. La jovencita continuaba apreciando extasiada la bella imagen del Nazareno mercedario, el que según sus devotos es el más parecido con Jesucristo. Anselma no respondía a las preguntas de doña Josefina, mientras la imagen emprendía su camino en hombros de los cargadores al compás de una sentida marcha fúnebre. Poco a poco, Anselma, a pesar de su desconocimiento, fue analizando todo aquel proceso. Doña Josefina le sacó de sus cavilaciones diciéndole: «Ay, mija, se te fue el pájaro. Como que si nunca has visto una procesión». La niña se quedó así por largo rato. Finalmente le contó a doña Josefina que el señor que iba en la procesión con su túnica roja había hablado con ella una noche anterior. Por supuesto que doña Josefina no dio crédito a semejante comentario de la niña campesina. El Cabildo de la ciudad asistió el primer viernes de Cuaresma de 1721 a la iglesia de Nuestra Señora de la Merced y, jurando sobre los evangelios, recibió al Nazareno como protector, comprometiéndose a asistir perpetuamente a su reseña de Martes Santo. Nombrar santos o esculturas protectores no era algo excepcional en la sociedad colonial. En el caso de Santiago de Guatemala, llegó a contar con por lo menos una docena de ellos. Lo que hace singular esta jura es quizás, en primer lugar, la permanencia en el ideario social del hecho, la importancia de la cofradía del Nazareno mercedario y sus conexiones con el poder local. Esto fue un acontecimiento que en su origen representa las relaciones políticas, sociales y económicas de las cofradías santiaguenses del siglo XVIII. 3 siglos después, posee una connotación más espiritual, vigorizada por las crecientes necesidades de un pueblo que, aunque reducido en porcentaje, mantiene las costumbres y tradiciones ancestrales que rodean el culto a las esculturas coloniales. Gracias al interés de los investigadores William Salazar y Oscar Heusler, ambos colegas historiadores, se procedió a localizar el libro y el acto de solicitud de la cofradía para que el Cabildo de Santiago de Guatemala procediera a la jura. Una vez localizado, se pudo constatar que después de concedida la solicitud, los integrantes del Cabildo, que eran al mismo tiempo cofrades de Jesús de la Merced, redactaron una respuesta que quedó registrada en los márgenes de dicha página. Lo complejo es que el espacio es reducido y la cantidad de texto saturó la misma, haciendo difícil su paleografía. Con paciencia, se pudo ir realizando la transcripción, modernizándola con su mejor comprensión. En ella hay una pequeña porción del texto que cambia el título con la que hasta el presente se conoce a Jesús de la Merced. En él aparece que el Cabildo acordó jurarlo como su patrón y abogado, un protector y un defensor. ¿Por qué cambió o se redujo el título con que Jesús Nazareno ha llegado hasta nuestros días? La razón puede estar en el mismo libro de Cabildo, cuando registra el acto de la jura, realizado el 28 de febrero y anotado el 28 de marzo de 1721. En él, desaparece la palabra abogado y solo queda explícita la función de defensor cuando el texto dice: «Desde ahora para siempre jamás recibirá este divino Señor por su patrón, y poniéndole debajo de su protección y amparo,
la súplica rendida y humildemente se sirva a librar a toda esta ciudad de todo género de peligros temporales y espirituales, y más especialmente de los que producen los terremotos, con que la divina justicia la tiene amenazada, y de peste, fuego, agua y demás necesidades. Es decir, que entre lo acordado y lo realizado, desapareció uno de los títulos en virtud que la función estaba implícita en el acto, y en algo que ha sido practicado casi inalterablemente desde el siglo XVIII, la procesión de la reseña. Es evidente que a través del tiempo, especialmente en el siglo XX, la cofradía convertida en directorio y luego en un grupo de colaboradores parroquiales, mantuvo con mucha claridad la figura de Jesús Nazareno como patrón jurado, especialmente por el vínculo del acto en mención realizado en 1721 con la celebración de la procesión de la reseña. Es decir, que la realización de la procesión del Martes Santo por la mañana se convirtió en el signo visible del acontecimiento protagonizado por el Cabildo de la ciudad de Santiago, aunque ya vaciado de su contenido de clase, vitalizando e impulsando el sentido espiritual de la jura. Eso no significó, sin embargo, que hasta la década de los 80 la procesión fuese organizada por un reducido grupo de personas y Jesús, llevado en hombros por miembros prominentes de las élites económicas y políticas de la sociedad. En este momento, escuchamos del autor José Manuel Custodio la marcha fúnebre dedicada a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced, Bodas de Oro.
¿Qué decir de las rogativas que desde su puesta en veneración se han dado por terremotos y pestes? Hasta llegar a los cambios de siglo, cuando la sociedad, en pleno, se rinde a sus pies, sin faltar el sudor que emana de él, cuando llega a la Plaza Mayor cada Viernes Santo. Doliente, rodeado de lanzas y de sus cucuruchos, que como presagio llevan paletinas negras, porque en unas horas darás la vida por el hombre pecador. Esa mística única que se vive los viernes más santos del año en su compañía. Antiguamente se juraba por Dios nuestro Señor y por la señal de la Santa Cruz delante de la imagen de Jesús Nazareno, que era colocado sobre una mesa, estando puestos además los 4 evangelios. Juraban celebrar la fiesta de la santa devotísima imagen de Jesús Nazareno, ofreciendo perpetuar los martes santos por la mañana en forma de asistir a la reseña que se celebra en dicha iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes. Siendo entonces la solicitud atendida, el día 28 de febrero, primer viernes de Cuaresma de 1721, como a las 9 de la mañana, fue la ciudad con masas a hacer el juramento a la capilla de Jesús Nazareno, así también el ayuntamiento de la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Juró a la imagen de Jesús Nazareno de la Merced como patrón para el agua, el fuego, las pestes, los temblores y otras calamidades. En una crónica fechada el día posterior se describe lo que sucedió. Cantó la misa el comendador actual, que lo es, Fray Sebastián de Escobar, y después del Evangelio, que lo cantó el Fray Juan de Molina, se llegó a la ciudad, fueron al altar de la Santísima Imagen de Jesús Nazareno. El preste se volvió a oír el juramento, que lo hicieron hincados de rodillas, puestas las manos sobre los 4 evangelios, y todo el tiempo que el susodicho les leía el dicho juramento, estuvieron como he dicho y acabado de leerlo, lo cumplieron guardar como largamente consta en el testimonio, para que el archivo de la cofradía, dad por el mismo escribano del cabildo que a sazón lo es el capitán don Mateo Ruiz Hurtado. Dicho juramento reza así: recibimos a este divino Señor por su patrón, se sirva a librar a toda esta ciudad de todo género de peligros temporales y espirituales, y más especialmente de los que producen terremotos, con la divina justicia lo detiene y de pestes, fuego, agua y además necesidades que predominan en esta ciudad. Jesús de la Merced, patrón y abogado de la ciudad de Guatemala. El próximo 28 de febrero de 2021 se cumplirán 3 siglos de la jura de Jesús Nazareno de la Merced, como patrón y abogado contra pestes y calamidades, males temporales y espirituales de la ciudad de Santiago de Guatemala. En este momento, escucharemos del autor, Monseñor Joaquín Santamaría Vigil, Señor Pequé.
Consumatum est. Nuestra pasión es caminar junto al Señor.